En este primer video, hablando de la unidad 1, hablaremos acerca de la esencia del ser humano. Ese es el título de la unidad 1. El tema 1.1 es ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Creo que podemos estudiar lo que sea, arquitectura, ingeniería, licenciatura en Derecho, lo que sea, pero hay algunas cosas que aplican para todos los seres humanos, y esas cosas son tal vez relacionadas con la existencia del ser humano, con la existencia misma, ¿no? Le podemos llamar a veces tal vez preguntas existenciales o temas existenciales, como ¿cuál es mi propósito? Como ¿quién soy? Y yo creo que es fundamental abordar este tipo de preguntas de manera consciente, no asumir que conocemos la respuesta, porque simplemente nos pasan desapercibidos y después podemos encontrarnos a nosotros mismos en la vida, habiendo recorrido un camino muy largo, pero volteando a ver hacia dónde estamos y diciendo, ¿por qué vine a este lugar? ¿Qué fue lo que realmente me guió? ¿O en qué momento llegué a este punto en donde estoy? Estas preguntas o buscar respuesta a estas preguntas nos sirve como una guía para poder tomar un rumbo de manera consciente hacia donde queramos ir en esta vida. Por lo tanto, este tema empieza con la premisa de algún momento en nuestras vidas todos los seres humanos tenemos preguntas existenciales y en la actualidad hay una tendencia a suprimir o ignorar esas preguntas por el ritmo cotidiano acelerado de nuestras vidas, por las distracciones que nos rodean o tal vez incluso por el miedo que nos genera no encontrar una respuesta, habiéndonos embarcado a buscar las respuestas. ¿Es posible que estas preguntas pudieran servirnos como una guía en nuestras vidas? Esa es la pregunta que plantea también esta premisa. Al mismo tiempo, existe una identificación social profunda con las circunstancias que nos rodean, con las cosas, con las personas, por lo que el cuestionarnos nuestra propia identidad nos permite un espacio para tomar perspectiva de la vida y también absorber o tener claridad mental. Esta materia contempla como parte fundamental la invitación a la reflexión, el cuestionamiento, la contemplación, el pensamiento crítico, enfocado hacia el autoconocimiento, haciendo hincapié en la importancia que reside en identificar un propósito de vida. Este tema tiene como objetivo, repito, abrir una reflexión en donde se permita cuestionar las bases de su identidad, de la identidad propia, que hoy en día está comprobado que el cambio más duradero y poderoso sucede en los seres humanos a través de la reconstrucción o reconfiguración de la identidad. Incluso hay algunos que empiezan a hablar de estos temas y hablan de hacer una ingeniería a nuestra propia identidad. ¿Qué quiere decir esto? Buscar en nuestros procesos mentales y emocionales las creencias que tenemos, dadas por nuestros padres, nuestra sociedad, nuestros maestros, y empezar a cuestionar esas creencias de quiénes somos, quiénes no somos, qué podemos lograr, qué no podemos lograr, y poder volver a reconfigurar esa identidad propia desde nuestra propia conciencia, decidiendo qué nos sirve, qué nos limita. Me gusta mucho para este tema hacer la alegoría o la parábola, o más bien hacerle referencia a esa parábola, en donde había un grupo de aves de rapiña, pero aves también incluso que no volaban, que la mayor parte de su vida la pasaban en la tierra, buscando comer insectos, buscando comer animales muertos. Y en ese mismo lugar había también en un árbol muy alto un nido de águila. Y cuando ese nido estaba sucediendo apenas, cuando el águila estaba teniendo los polluelos, pero todavía en un huevo, uno de los huevos se cayó. De alguna manera logró permanecer intacto en el proceso de caer, pero llegó de forma azarosa al lugar en donde estaba un nido de estas aves de rapiña. Entonces, cuando la mamá de las aves de rapiña vio el nuevo huevo cerca de los huevos que ella misma había puesto, decidió tomarlo como propio y empezar a criar a esta ave, como si fuera una de ellas mismas. Por lo cual el águila, después de unos meses de haber nacido, empezó a actuar como una de estas criaturas de rapiña.
Y empezaba a seguir a las criaturas de rapiña, comiendo de los animales muertos, comiendo de los insectos del piso. Y pasó así varios años. Hasta que de pronto volteó al cielo y vio un águila sobrevolando el espacio en donde estaban. A todo esto, las aves de rapiña le tenían miedo a las águilas y huían cuando veían una. En el proceso de huir, el águila vio a esta otra águila y se acercó porque se movía muy raro. Se preguntó a sí misma el águila por qué esa águila está actuando así. Se acercó y le preguntó, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? A todo esto el águila, que estaba pensando que era un ave de rapiña, le dijo, no me comas, no me lastimes, por favor. Y el águila le dijo, oye, ¿por qué actúas como una de estas aves? ¿Te has dado cuenta que tú también eres un águila? Y el águila le dijo, no, ¿cómo crees? Yo soy un ave de rapiña. Eso es todo lo que he visto desde que nací. Eso es todo lo que he hecho desde que nací. Y el águila, que acababa de bajar, le dijo, ven, acompáñame. Y la llevó a un pequeño lago que estaba ahí, cerca, para que esta águila, asomando la cabeza, pudiera ver su reflejo y su verdadera identidad, la de un águila, uno de los animales más veloces de la tierra, que vuela a grandes alturas. Y así fue como esta águila, que había crecido en un lugar, criada por aves de rapiña, volvió a ser el águila que siempre estuvo dentro. Esta es una pequeña historia que habla de cómo nuestras creencias pueden limitarnos a tal grado de nunca expresar nuestro verdadero ser o expresar nuestro verdadero potencial, pensando que somos algo mucho más limitado de lo que en realidad somos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, tú eres tu único límite. Y creo que en realidad tiene mucha sabiduría. A nivel mental, somos nuestro gran, tal vez nuestro mayor límite. Pero también somos y tenemos la llave para abrir esas cadenas y empezar a desarmar esos límites, esas etiquetas, esos prejuicios, esos conceptos de nosotros mismos. Porque tenemos, repito, una identificación profunda con muchas cosas, circunstancias, personas, las cuales construyen nuestra identidad personal basadas en una falsa idea del yo. Por ejemplo, nuestro cuerpo físico. Tal vez esta es la primera de las cuestiones que no somos, pero que pensamos que somos. Y hoy está comprobado por la ciencia moderna que el cuerpo físico está en constante cambio. Cada determinado tiempo, me parece que cada 7 años, el cuerpo físico es completamente transformado a un nivel molecular, a un nivel celular, inclusive la piel, el pelo, todo absolutamente en el cuerpo físico está en una constante transformación a lo largo del tiempo. Pero hay algo que permanece, ¿cierto? Hay algo dentro de nosotros que observa este cambio a lo largo de los años y que permanece. Entonces, esto nos abre la ventana a preguntarnos, tal vez mi cuerpo físico no soy yo. Tal vez es un vehículo para la expresión y la experiencia humana. Eso no significa que sea yo, porque yo no soy mi coche. Mi coche es un vehículo. Y yo existo aun si mi coche no existe. Mi existencia no está condicionada a mi coche. Al mismo tiempo, pudiera ser que nuestro cuerpo físico fuera nuestro vehículo para esta experiencia humana. De la misma forma, nuestros pensamientos y nuestras emociones están en constante cambio. Y algunos sistemas de pensamiento, el hinduismo, el budismo, el cristianismo esotérico, por ejemplo, también describen que existen 3 vehículos, al menos 3 vehículos para la expresión y la experiencia humana. Uno de ellos es el cuerpo físico. Y eso está claro, es un vehículo, nos movemos, nos expresamos, nos experimentamos y experimentamos a la vida misma a través de este vehículo. Ahora, también experimentamos la vida a través de las emociones, ¿cierto? Y nos expresamos a través de las emociones. A través de las emociones que proyectamos, experimentamos, obtenemos experiencias y también expresamos lo que estamos pensando, sintiendo, ¿no? Los seres humanos. Por lo cual podría verse y entenderse también como un vehículo, el cuerpo emocional, por ponerle un nombre. Por otro lado también está el cuerpo mental, o el vehículo de expresión y experiencia mental, que son los pensamientos.
Los pensamientos también son una forma en la cual nosotros experimentamos la vida, expresamos nuestro ser, siendo conscientes de ello o no. Son un vehículo para la expresión y la experiencia humana. Tenemos 3 vehículos: el físico, el emocional y el mental. Sin embargo, no somos nosotros, ¿cierto? Porque también las emociones y los pensamientos están en constante cambio. Pero hay algo que permanece y que puede observar ese cambio en el nivel mental y en el nivel emocional. El autoconocimiento del que hablamos en esta materia apunta a conocer ese algo que no cambia. Ese algo que permanece, que observa el cambio. Y para que algo pueda observar el cambio, en otras palabras, para que la percepción del cambio pueda existir, tiene que existir una constante. Para que se pueda despejar una variable, tiene que existir una constante. ¿Cierto? ¿Hace sentido? Si no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, por lo tanto no soy mi personalidad, porque ¿qué es la personalidad? Vamos a entrar más a detalle en ese concepto en otro tema, específicamente hablando de la personalidad, pero veámosla por ahora como esta máscara o este conjunto de máscaras que hemos generado de manera subconsciente, la mayoría, tal vez algunos conscientemente, pero que a través de la sociedad hemos ido generando, que define nuestro carácter, que también hace alusión a un personaje. En esta pregunta ¿quién soy? Queremos ir más profundo, no quedarnos en lo superficial, no quedarnos en lo que cambia, sino apuntar a eso que no cambia. Y por último también, para cerrar este video, vamos a hablar acerca de una vida basada en un propósito y una vida basada en los deseos, en perseguir deseos, sin conectar con un propósito. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos vidas? ¿Cómo se ven? Para que podamos elegir conscientemente cuál queremos para nosotros. Es importantísimo también ubicar y entender que una vida basada en el propósito es muy diferente a una vida basada en la satisfacción de los deseos, en la satisfacción de las necesidades, por así decirlo, de nuestra personalidad, de ese carácter del que hablamos. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense una vida en donde no tenemos un propósito. ¿Cuál sería el propósito, por así decirlo, de una vida que únicamente está basada en satisfacer los deseos? Bueno, tener suficientes recursos, por ejemplo, para comprarme ese coche que quiero, para tener esta casa que quiero, pero después tengo ese coche, tengo esa casa y busco algo más porque no me siento lleno, ¿cierto? Por lo menos yo he vivido momentos en donde cumplo deseos que estaba buscando satisfacer, me dan satisfacción temporal, pero después vuelve otra vez una necesidad o una búsqueda insaciable a través de los deseos. ¿Cómo más puede ser una vida sin propósito? Es una vida en donde meramente existimos. Estamos viviendo, intentando disfrutar de las experiencias, de la comida, de los viajes, de la ciudad en donde vivimos, pero realmente no tenemos un rumbo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos vivos? ¿Qué nos da propósito? Ahora, por un momento, cambiamos a una vida con propósito en donde alguien encuentra una razón por la cual vivir. Llámese ayudar a la gente que lo rodea, dejar una buena, por decirlo de alguna manera, huella en este planeta o un impacto positivo en su alrededor. Eso puede ser un propósito. Otro propósito puede ser encontrar las respuestas a las preguntas que yacen en el corazón de la persona. Otro propósito puede ser convertirse en la mejor versión de sí mismos. Otro propósito puede ser lograr un cambio positivo para el país, la ciudad, el lugar en donde vivo. Y estos propósitos nos ayudan a tener una guía para que en momentos de confusión que llegan en esta vida, en este laberinto, llegan estos momentos de confusión, poder recordar nuestro camino, hacia dónde vamos, por qué vamos hacia allá, y poder tener una base sólida en donde construir. Para que cuando la vida venga también y nos traiga tormentas, tempestades, cambio drástico, en otras palabras, que sucede porque vivimos en la ley del cambio o sujetos a la ley del cambio, así como la ley de la gravedad, que nuestra casa no se destruya. Jesús lo decía de esa manera: sé como la persona sabia que construye su casa en la roca firme, no en la arena, y cuando viene la ola, la tormenta, la destruye porque no tiene unos cimientos sólidos. Para mí, tener una vida con propósito significa también construir sobre la roca, que independientemente de lo que venga en la vida y el cambio que pueda traer muerte, que es al final cambio de nuestros seres queridos, de las personas que nos rodean, enfermedad tal vez, o simplemente retos económicos,
transición de relaciones personales, cuando vengan estas pruebas, poder tener los cimientos profundos que nos permitan mantenernos de pie y saber hacia dónde vamos. Sin duda alguna serán momentos difíciles, no creo que la vida con propósito no hace la vida fácil, pero sí nos da un centro, un pilar que podemos sostener o de donde nos podemos sostener para avanzar en la vida. Hasta el próximo video.